Ahora, en el libro de los Salmos, gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre, y a su nombre, toda la gloria. En el libro de los Salmos, capítulo 42. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre, el que haya encontrado la cita. Amén. Dice un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Cristo. Para siempre vive el amado. Y tiene como título: mi alma tiene sed de Dios. Amén. ¿Cómo dice el título? Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed de Dios. Veo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Gloria al que vive para siempre. Vamos a estar orando en esta mañana. Padre amado que estás en el cielo, mi rey amado, en esta mañana te doy gloria, honra, alabanza, mi rey. Te ha placido, Señor, usar este barrio, mi rey amado, y te pido que lo uses para la gloria de tu nombre, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos en esta mañana, mi rey amado. Habla conforme a la necesidad de tu pueblo. Tú sabes, Señor, cómo ha venido tu pueblo en esta mañana, Señor, y sabe lo que necesita cada uno, mi rey. En esta hora ato y reprendo toda oposición y todo lo que se levanta en contra de la exposición de tu palabra, todo bloqueo mental, todo lo que el enemigo levanta para obstaculizar, Dios mío, y que tu palabra fluya, Padre, y que sea glorificada, mi rey amado, sin poder y sin autoridad, toda obra de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Pueden sentarse, amado hermano. Este es un salmo muy hermoso y, como vemos, tiene como título: mi alma tiene sed de Dios. Este es el título en esta mañana: sed de Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Todos tenemos sed de Dios. Vemos cómo el salmista David, en este momento que escribió este salmo, se encontraba en momentos de tribulación, se encontraba en momentos en que estaba siendo perseguido, se encontraba huyendo, se encontraba escondido en cuevas, estaba huyendo del enemigo. Amén. Y vemos que él se encontraba en un momento de desesperación, y vemos que él se encontraba solo. Y en esos momentos de pronto él no podía expresar la angustia, esa sensación, ese sentimiento. Hay momentos en nuestra vida en que nos sentimos angustiados, desesperados, atribulados, y no podemos describir esa situación en que estamos pasando por ese momento. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, lo iluminó a través de un cielo.
siervo. Porque el Señor nos habla a nosotros a través de la naturaleza, a través de los animales, a través de una experiencia, a través de su palabra. El Señor nos habla a nosotros de diferentes formas. Amén. El Señor, dependiendo de la situación que estemos pasando, Él nos va a hablar de la manera que Él le place hablarnos. Y en ese momento el Espíritu Santo le abre el entendimiento a David y él puede observar cómo es el siervo, cómo vive el siervo en su hábitat. Y él podía observar cómo los siervos son unos animales que son ágiles, que corren muy fuerte, muy rápido, corren aproximadamente 60 kilómetros por hora. Y esta es la causa por lo que se cansa rápido y es un animal que vive en constante sed, en constante necesidad del agua. Amén. Y es un animal que cuando entra en su etapa de apareamiento de su cuerpo expide un olor que lo hace vulnerable a sus enemigos. Amén. Y vemos cómo el Espíritu Santo le abre el entendimiento y él se queda viendo este animal porque donde él estaba escondido, probablemente ahí estaban esos animales y él podía ver estos animales cómo convivían con los demás enemigos, con sus opresores ahí en el mismo hábitat. Así nosotros convivimos con nuestros opresores, con nuestros enemigos. Y veía cómo estos siervos tienen que salir huyendo. Para él la única solución, este es un animal indefenso, no puede defenderse. Es un animal que aunque tiene esos cuernos tan grandes, pues no le sirven solamente para que la hembra lo identifique cuál es el varón más fértil. Es lo único para lo que le sirven esos cuernos. Y son unos cuernos que pierden cada año y que cada año deben ser renovados esos cuernos. Amén. Vemos cómo el salmista David se quedó ahí viendo fijamente cómo vivía este animal. Amén. Y él podía identificar cada paso que este animal daba y veía cómo cuando este animal estaba sediento corría en busca de las aguas, porque en el momento que viene el verano hay sequía, esos riachuelos se secan y este animal corre por todos lados buscando esa agua, buscando dónde saciar su sed. Vemos cómo el salmista David veía y se identificaba con este animal buscaba cómo saciar su sed. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Y vemos cómo este animal vive con constante sed. Amén. Y él hace un bramido, dice la palabra, como el ciervo brama. Amén. ¿Qué es bramar? Bramar es un grito desesperado, un clamor desesperado que brota desde lo más profundo de las entrañas. Y este animal corre y brama porque tiene miedo, porque está expuesto al peligro, porque necesita de esas aguas para refrescarse, porque necesita de esas aguas para encontrar el refrigerio. Amén. Vemos que este animal no puede sobrevivir si no está constantemente en las fuentes de las aguas. Amén. Así nosotros en el diario vivir tenemos esa sed por buscar de la presencia de Dios. Nuestro corazón tiene que estar dado a anhelar esa agua que el Señor nos ofrece gratuitamente. Amén, porque el Señor la ofrece gratis. Dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. El Señor la ofrece gratuitamente. Y vemos cómo estos animales corren a las fuentes de las aguas para saciar su sed. Y David estaba viendo este animal cómo en su desespero buscaba esas aguas. Amén. Y cuando nosotros experimentamos y tenemos sed, pues hemos experimentado momentos en donde tenemos esa sed intensa, ¿verdad? Y usted corre a buscar agua, usted le pueden brindar juguito, le pueden brindar lo que sea, pero usted lo que necesita es agua para saciar su sed. Amén. Gloria a Dios. Y cuando ya tomamos esas aguas, como que descansamos. Amén. Sentimos ese refrigerio, quedamos saciados. Así es el Señor en nuestras vidas. Y el salmista David se identificaba y decía: Señor, así como este siervo brama por las corrientes de esas aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vemos que nuestra alma clama por la presencia del Señor. Nuestra alma clama por la presencia del poderoso. Mientras que tu carne clama por las cosas que
clama por el Dios vivo. Y dice la palabra de Dios en el verso 2. Dice, mi alma tiene sed de ti. ¿Del Dios qué? El Dios vivo. ¿Cuántos tienen un Dios vivo? Amén. Todos tenemos sed de ese Dios vivo. Hay muchos que tienen dioses que tienen ojos y no ven, tienen pie, no caminan, manos y no palpan. Amén. Pero nosotros tenemos ese Dios poderoso. Tenemos ese Dios en nuestro corazón del que nuestra alma clama en momentos de angustia, de desespero, cuando tenemos una dificultad. Nosotros a la fuente que tenemos que correr es a las fuentes de agua de vida. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que el salmista cuando escribió, si usted lo lee detenidamente, usted puede imaginarse o ponerse en un momento, en el momento que él estaba escribiendo este salmo, este cántico, y vemos la angustia por la que él estaba pasando. Él se encontraba solo. Él estaba hablando desde lo más profundo de su corazón. ¿Cuántos aquí le han hablado desde lo más profundo del corazón a Dios en momentos de prueba, en momentos de dificultad? Todos, ¿verdad? Todos en algún momento hemos ido allá a la presencia de decir, Señor, ya no puedo más. Señor, tú eres el único que puede con esta carga. Y eso era lo que estaba haciendo el salmista David. Señor, ya no puedo más con esta carga. Estoy aquí solo. Estaba hablando desde lo más profundo de su corazón. Y la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Vemos que él estaba lleno de la presencia de Dios. Una persona seca, una persona vacía, lo refleja en su interior. Una persona seca, vacía, no va a clamar a Dios. Solamente los que tienen sed de Dios, los que tienen esa abundancia de agua, podemos ir a esas corrientes y clamar a la presencia de Dios en momentos de prueba y en momentos de dificultad, como lo hizo el salmista David. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo se nota cuando una persona está llena y cuando una persona está vacía. Amén. Nosotros debemos clamar por estas fuentes. Nosotros debemos clamar por la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y vemos que el que provoca esa ansiedad de ir a las fuentes, ¿cómo se llama? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos coloca esa necesidad de ir a la presencia de Dios. Nos coloca ese fuego, ese deseo de ir a la presencia de Dios. Que aunque en el momento decimos, Señor, ya estoy cansado, basta, no puedo más, ya no puedo continuar, no voy a continuar. Aunque nosotros digamos que no, el Espíritu Santo nos impulsa a seguir avanzando, porque Él nunca nos abandona. Vemos como Jeremías en cierto momento dijo, en momentos de desánimo, dijo que no iba a hablar más de la palabra de Dios, que no iba a continuar, estaba desanimado, pero dice que no podía porque había un fuego ardiendo dentro de él que no lo dejaba. Y ese fuego no debe apagarse en nuestra vida. Ese fuego debe vivir en nuestro corazón, tiene que arder en nuestro corazón, porque la presencia de Dios tiene que morar en nuestra vida en todo momento. Nosotros, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, el enemigo va a tratar de desanimarte, de robarte lo que Dios te ha entregado, pero debemos ser pacientes, porque lo que Dios entrega al diablo ni nadie lo puede arrebatar. Solo debemos esperar en Él. Vemos como el salmista David decía, en Él esperaré, aunque tardare la respuesta, en Él esperaré. Y vemos como Jeremías decía desde sus entrañas que no puedo callarme, aunque él quería, porque se encontraba desanimado. El Espíritu Santo no lo dejaba, porque en él estaba el fuego de Dios prendido, así como Jeremías lo decía. Así tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos dejar que el enemigo gane ventaja, y no podemos darnos por derrotados cuando ya Dios nos ha dado la victoria. Aunque el enemigo se levante como río, ya Dios nos ha dado la victoria, porque no somos nosotros que derrotan, sino que victoria en victoria. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria al que vive para siempre. Y vemos que aunque Jeremías decía estas palabras, él continuaba dando de ese fuego que había en su corazón. ¿Cuántos tienen esa llama viva en su corazón? Gloria a Dios. Nosotros no podemos darnos por derrotados, hermanos. La palabra de Dios dice derribado, pero no destruido. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros no podemos darnos por derrotados.
El Señor es el que nos ayuda a avanzar. Y vemos que David se encontraba solo. Amén. Y él veía cómo los siervos se encontraban solos. Él los veía que el uno buscaba al otro y el uno apercibía al otro del peligro. Amén. Así nosotros tenemos que apercibirnos y ayudarnos el uno al otro, no comernos el uno al otro, amarnos, vivir en unidad, porque el Señor le agrada que nosotros vivamos en unidad y que si el uno cae, nosotros estemos ahí para levantarnos. ¿Por qué? Porque en el momento que llegue el turno de nosotros, el momento que llegue el desánimo en nosotros, aquel también va a interceder por nosotros. Nosotros tenemos que vivir en unidad, porque el Señor le agrada cuando nosotros vivimos en unidad. Amén. Aunque muchos quieran verte caído, nosotros tenemos que mostrar al Dios que servimos y al Dios que dice aquí el salmista David, ese Dios vivo que es el que pelea por ti y es el que pelea por mí. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Y el salmista David veía estos siervos, cómo andaban, se defiende el uno al otro, porque son animales indefensos. Ellos no pueden defenderse. Y ellos en el hábitat de ellos habitan con los depredadores, porque ellos no viven, yo voy a vivir de este lado porque allá están los que me persiguen. No, ellos en su hábitat tienen que lidiar con los osos, con los leones, con los pumas, con los linces, con todos estos depredadores que están al acecho. Y cuando ellos expiden de ellos ese olor, ellos salen corriendo. Él veía cómo salían corriendo a sumergirse, a buscar el agua para buscar refugio. Y cuando ellos son perseguidos y llegan a las aguas, inmediatamente dejan de ser perseguidos. ¿Por qué? Porque el agua aplaca ese olor por el que ellos se vuelven vulnerables y se vuelven presa fácil del enemigo. Entonces, cuando vienen esos momentos, nosotros tenemos que saber a qué aguas tenemos que correr para que el enemigo sea vencido. Amén. Es ahí cuando nosotros sabemos a dónde tenemos que ir para que el enemigo no nos vuelva a su presa. Amén. Porque el Señor nos ha dotado a nosotros de armas. El Señor nos ha dotado a nosotros de cosas. Tenemos el escudo, tenemos la armadura. El Señor nos ha dicho, aquí está, póntela, con esta vas a pelear. Amén. Ahí veía el salmista David de la manera como ellos sabían que podían librarse del enemigo. A veces nosotros sabemos cómo librarnos del enemigo y se nos olvida. Amén. Y el Señor quiere que estemos apercibidos y llega el momento en que viene de pronto, recibí una nota de voz. Ay, Dios mío, me gustó ese mensaje que me llegó. O de pronto alguien te miró raro. Ay, Señor. No, tenemos que ir a las profundidades. Tenemos que ir a la presencia de Dios. Porque nada de lo que el enemigo haga nos puede dañar. Nada de lo que el enemigo haga nos puede apartar del amor de Dios. Nada de lo que el enemigo haga puede hacer. Nada de lo que él haga puede hacer que nosotros volvamos atrás y perdamos esa salvación. Tenemos que apreciar ese sacrificio que el Señor hizo por ti y por mí. Amén. Entonces vemos cómo David miraba siempre el siervo, cómo vivía y cómo estaba él. Se identificaba, él se encontraba solo, se encontraba en un lugar donde estaba huyendo de sus enemigos. Pero vemos el clamor. Si leemos detenidamente y vemos de la manera como él lo escribió, vemos cómo él se sentía angustiado. Pero esa angustia que él tenía no lo apartó de Dios. Por el contrario, fue un motivo para él buscar de la presencia de Dios. Acordarse de que tenía un Dios vivo, como lo deja aquí plasmado en la palabra de Dios del Señor. Un Dios vivo, un Dios que lo podía sacar de esa situación. El Señor no lo sacó inmediatamente, porque tuvo que pasar su tiempo ahí, tuvo que pasar su proceso ahí. Pero fue paciente. ¿Cuántos somos pacientes aquí? Todos en algunos momentos perdemos la paciencia. Pero el Señor es el que nos ayuda a ser pacientes. El tiempo de Dios es perfecto, porque nada escapa de la soberanía del Señor. Amén. Entonces vemos cómo Él habla y dice en este salmo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vemos cómo Él anhelaba estar en la presencia del Señor, cómo Él anhelaba estar en ese lugar donde Él se reunía con sus hermanos, porque Él también escribió el Salmo 133, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. El Señor no quiere que uno esté para allá y el otro esté para acá. No, porque cuando venga Cristo, el Señor no va a tener el reino de los cielos dividido.
Usted va para allá y usted va para acá. No, el Señor quiere que todos estemos unidos en un mismo sentir. Amén. Gloria a Dios. El que viene a sembrar división, ¿cómo se llama? Satanás. Desde que estaba allá arriba fue el primero que quiso dividir el reino de Dios, poniéndose por encima de Dios. Pero el Señor lo lanzó. ¿Por qué? Porque Él no tiene poder. Su poder es limitado. Amén. Y vemos cómo Él tenía una sed por ese Dios vivo. Él anhelaba estar en la presencia del Señor. Y que a pesar de que se encontraba en un lugar solo, nada lo impedía a él que él adorara al Dios vivo. Porque él sabía que aunque estaba solo, Dios estaba ahí al lado de él. Aunque estemos en momentos de angustias, en momentos de prueba, en momentos de desánimo, el Señor te dice, aquí estoy. No estás solo, yo te ayudo. Amén. Dios te ayude para siempre. Aleluya. ¿Qué debemos hacer cuando llega el enemigo hablando? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios tuyo? Porque cuando nosotros entramos en desánimo, porque realmente llegamos al momento de desánimo, pero nosotros sabemos que el que nos ayuda a avanzar se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Y que cuando el enemigo venga a preguntarte dónde está tu Dios, nosotros podemos decir, aquí está a mi lado, no estoy solo. Aunque me quieras apartar, aunque me quieras atribular, aunque quieras hacer lo que quieras, nada me va a alejar de la presencia de Dios, porque yo anhelo beber de sus aguas, yo anhelo estar en su presencia. Gloria a Dios para siempre. Estar en la presencia de Dios es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Gloria a Dios. Vemos un ejemplo cuando Moisés, el Señor le habló. Sabemos que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como quien habla a un compañero. Si lo puede escudriñar en su casa, está en Éxodo capítulo 33. Y Moisés hablaba con Dios cara a cara. ¿Cuánto no nos gustaría que el Señor nos hablara así como a Moisés, verdad? Pero Moisés era un siervo que estaba ahí metido en la presencia de Dios en todo momento. Porque si nosotros queremos una experiencia con Dios, nosotros tenemos que pagar el precio. Amén. Porque ver a Dios, nadie lo puede ver, dice su palabra. No hay quien vea a Dios y viva. Y Moisés hablaba con Dios, y el Señor le dice a Moisés, sal de aquí y lleva a tu pueblo, y yo te enviaré un ángel y le entregaré en sus manos al amorreo, al jebuseo y a todo lo que termine en él. Amén. Pero cuando Moisés escuchó eso, él dijo, no, Señor, no, yo no quiero que tú envíes un ángel, yo quiero que tú vayas conmigo, yo no quiero un ángel. Y el deseo ferviente que había en Moisés, él no se conformaba con el que el Señor le enviara un ángel. Amén. Él quería que el mismo Dios fuera con él y hablara con Dios. Y hasta que llegó el momento que convenció a Dios, y Dios le dijo, está bien. Y Moisés le dijo, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. ¿Cuántos de aquí pueden decir, Señor, no me saques de aquí? Si tu presencia no está conmigo, no me lleves a ningún lado. Si a Dios le ha placido colocarte en este lugar, es porque tiene un propósito contigo, conmigo, con todos los que estamos en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, estamos muertos. Hay muchos que están muertos. Amén. Viven con una sed, pero de otras cosas. Con sed de redes sociales, con sed de que le den más like, con sed de más vistas, con sed de tener un closet lleno de ropa, con sed de andar de fiesta en fiesta, pero no tienen una sed de Dios. Su sed es momentánea, perdón. Y nuestra sed en Dios debe permanecer. Así como nos alimentamos diariamente, así tenemos que estar en la presencia de Dios diariamente. Y dice la palabra, orar que sin cesar. Quiere decir que en todo momento tenemos que tener el nombre de Dios en nuestras bocas y en nuestros corazones. Amén. Porque solo es Él el que nos da refugio. Solo en sus aguas podemos hallar refrigerio. Solo en sus aguas podemos ser salvos de las garras del enemigo. Aún en los enemigos físicos. Amén. Dios toma control de todas estas situaciones. Y por eso el salmista David se encontraba identificado con este animal. Y este animal depende total y absolutamente de Dios. Amén. Por eso él
se compara con el cielo, porque nosotros somos indefensos ante nuestros enemigos que son más poderosos que nosotros. ¿Y quiénes son esos enemigos? Satanás y sus secuaces, el Señor los reprenda. Pero tenemos a uno que es más poderoso que Él y que nos ha dotado de autoridad para que nosotros podamos pelear y guerrear esta batalla. No podemos darnos por vencidos, porque apenas la carrera empieza. Amén. Gloria al que vive. ¿Quién es el que vive? Y para siempre su misericordia. ¿Quién es el que vive? Entonces vemos que es Dios quien destruye las obras del enemigo. Gloria a Dios. Nosotros no podemos seguir batallando en la vida por nuestra fuerza. Amén. Porque la fuerza viene de Dios. Aunque el enemigo quiera dañarte, Dios ya nos ha dado la victoria. Amén. Nosotros tenemos que ver las cosas espirituales, no físicamente. Gloria a Dios. ¿Qué es el que vive? Bríndele un fuerte aplauso al que vive para el Señor. Y David se acordaba de cómo dice el versículo 4, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza. Gloria a Dios. Él se acordaba cómo había llevado a tanta gente ahí a la presencia de Dios. Salmo 42:4 dice, él se acordaba de cómo había llevado tanta gente, y dice que lo llevaba aburrido, que lo llevaba con una actitud negativa. No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dice, con voces de alegría. A veces venimos a la casa de Dios y estamos ahí como medio muertos, porque están no se aviva el fuego, no se percibe de que estamos delante de la presencia del que vive para siempre. Gloria a Dios. Él quiere un pueblo avivado. Él quiere que nosotros seamos ese centro para que otras personas también lleguen a sus pies. Amén. Pero nosotros con una conducta así, ¿será que vamos a traer almas nuevas? Imagínate si el Señor nos llama y el Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y entonces ¿cuándo mostramos el gozo? Nada más cuando estamos pasando bien. No, ¿verdad? Aunque no es fácil en medio de la prueba mostrar gozo, pero mire lo que hacía David. En medio de su tribulación, de pronto no podía ver una sonrisa, pero con ese clamor, con ese bramido que estaba haciendo, se estaba gozando en la presencia de Dios, porque él sabía que no estaba solo en ese momento y que el Señor estaba ahí dándole la fuerza que él necesitaba para que él pudiera soportar esa prueba. Nosotros tenemos que aprender a soportar las pruebas. Amén. Y él aprendió a soportar las pruebas. David pasó muchas pruebas, sabemos que él le falló a Dios, pero él se arrepintió. Él se arrepintió de corazón. El Señor quiere que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino. No que hoy me arrepiento y hoy busco a Dios y mañana estoy en otro lugar deleitándome con el enemigo. No, porque la palabra de Dios dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O es dulce o es salada. O somos de Dios o no somos de Dios. En Dios no hay términos medios. O somos o no somos. ¿Quién es el que vive? Y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Pídele un fuerte aplauso al Señor. Vemos que el Señor nos habla constantemente a nuestras vidas. A veces nos hacemos los orejas, como dicen por ahí. Hoy escuchamos, mañana se nos olvida. Nosotros tenemos que ser oidores, hacedores. Amén. Entonces no podemos cerrar nuestros oídos. Y hoy estoy amén, amén, y después, porque esa es la naturaleza humana. Amén. A veces por momentos estamos fervientes, gloria a Dios, aleluya, pero cuando está la tribulación, la prueba, no queremos ni abrir la boca porque no es la realidad. Es difícil porque todos experimentamos esos momentos, pero eso no quiere decir que ya nos vamos a alejar de Dios. Por el contrario, vamos a dejar que Él trabaje en medio de esa situación y bramar desde lo más profundo de nuestras entrañas y decir, Señor, yo te necesito.
yo no voy. Señor, si tú has permitido esto, pues hazme entender el propósito, no por qué, Señor, sino para qué. ¿Para qué me estás pasando por aquí? ¿Para qué me estás pasando por este proceso? ¿Qué me quieres enseñar? Y ayúdame a entender, porque cuando no entendemos, vamos a estar como el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas en círculos, hasta que podamos entender. Amén. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. El salmista David tenía su corazón abierto y él clamaba mucho a Dios, y vemos que esta es una persona que era 100% espiritual. Amén. Tuvo sus fallas, pero después de esa falla él decidió servirle a Dios 100%. No quiere decir que ya somos como los ángeles, porque van a venir momentos de dificultad, pero nosotros cuando nos fallamos, ay Señor, respondí mal, Señor, hice esto, pero ahí vamos y nos postramos, Señor, perdónanos. Vamos a sumergirnos ahí en las aguas, vamos a sumergirnos en la presencia del Señor, y es ahí donde vamos a hallar paz, es allí donde vamos a hallar descanso. Amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. ¿Cuánto nos está hablando el Señor? Amén. El Señor nos habla todo, ¿verdad? Amén. A veces nosotros, este es un momento donde David tenía que esforzarse por seguir adelante. Un tizón apartado se apaga, ¿verdad? Y dijimos que él estaba solo, pero porque él estaba solo, no iba a dejar que su tizón se apagara. Amén. Y él buscó la manera de permanecer ahí ferviente en la búsqueda de Dios. Amén. Nosotros tenemos que perseverar buscando al Señor y no dejar que el enemigo apague nuestra llama. Amén. Y vemos cómo él se acordaba, introducía, anhelaba estar en la casa de Dios. A veces llega, sabemos cuándo son los servicios, y de pronto hay momentos en que uno no puede, ¿verdad? Pero hay momentos en que la pereza nos gana. Hay veces que de pronto no tienen otros planes más importantes, o de pronto, Dios conoce los corazones, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener ese anhelo ferviente por estar en la casa de Dios. Porque antes de que nosotros lleguemos a este lugar, ya el Señor está aquí esperándonos con los brazos abiertos. Ya el Señor está aquí en este lugar, esperando que el lugar se llene para ver cuántos son los que anhelan estar en su presencia. Cuántos son los que quieren navegar en estos ríos. Dice la palabra de Dios, que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué ríos están corriendo por tu corazón? Nosotros tenemos que navegar en esos ríos. Y no es pedir llenarnos y ya cuando salimos ya se nos olvidó lo que el Señor nos dijo. Es atesorar lo que Dios te está dando en esta mañana. Porque cuando Dios habla, nos habla a todos. Nos habla primeramente a mí y después a ti. Amén. Porque la palabra de Dios es para todos. Para enseñarnos que tenemos que aprender a amarnos. Para enseñarnos que tenemos que aprender a soportarnos. Para enseñarnos que tenemos que apreciar lo que Él nos da. No podemos tirar a la caneca de la basura lo que Él nos entrega. Aunque llegan determinados momentos donde ya nos sentimos abrumados y no puedo más, Señor, no. Pero no. Es ahí donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos. De demostrar quién es aquel que está a tu lado. Porque en el momento que lo decimos, el Señor está ahí a tu lado. El Señor te está diciendo, mira, aquí estoy yo, no digas eso, porque yo te ayudo. No digas eso, porque yo te voy a dar la victoria. Amén. Entonces vemos que el salmista David veía cómo era este animal. Y también vio cómo los siervos escalaban. Allá en Habacuc dice que el Señor nos ha dado pie como de siervas. Y dice, y en mis alturas me has hecho andar. Vemos claramente que dice en mis alturas, no dice en tus alturas, está hablando de él mismo. Y está viendo cómo los siervos con esas patitas van y escalan con una agilidad y no se caen. Ellos pueden trepar y llegar a la cima de cualquier montaña, por más grande que sea. Porque el Señor quiere elevarnos a nosotros a otro nivel. ¿Por qué? Porque esa sierva se esfuerza por subir, por llegar allá a la cima. Y así nosotros tenemos que esforzarnos y llegar allá a esa cima donde el
Señor quiere llevarnos, nosotros requerimos de hacer un esfuerzo. Amén. Porque a veces nosotros podemos hacer, ¿cómo diremos? Vamos a poner el ejemplo, vamos a abrir una botella. Usted trata de abrirlo con una fuerza normal. Pero si usted ve que está apretado, usted tiene que hacer un esfuerzo más para lograr abrirla porque está muy apretada. Entonces, todo lo que nosotros hacemos requiere de un esfuerzo. El Señor quiere que nosotros nos esforcemos por escalar esa montaña. Dice que el Señor nos ha dado pie como de siervas. Amén. Nosotros tenemos que ser más ágil que el enemigo. Tenemos que procurar llegar allá a esa cima, aunque el enemigo se oponga de que nosotros lleguemos, aunque el enemigo quiera tumbarnos y que comencemos de nuevo. Y si nos tumba, pues volver a comenzar. Tenemos que esforzarnos. La palabra de Dios dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Amén. No debemos temer, ¿verdad? Porque tenemos las fuerzas de aquel que multiplica la fuerza, aquel que no tiene ninguna. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, esforcémonos por buscar a Dios. Esforcémonos por agradar a Dios. Anhelemos esa presencia. Anhelemos esa presencia, así como Salmista David anhelaba su presencia, Señor. Decía: Señor, como clama el siervo por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Oh Señor, yo quiero tener esa sed de ti. ¿Cuánto quieres decirle: Señor, yo quiero tener esa sed de ti? Quiero navegar en esos ríos. Quiero sentir tu presencia. Cuando nos arrodillamos y no sentimos nada, es porque nos hace falta la presencia del Espíritu Santo. Es porque nos falta la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar estar en su presencia. Y si usted no sienta nada, no siente nada, no se levante hasta que usted sienta la presencia del Espíritu Santo. Porque el Señor quiere que nosotros lo sintamos. De nada sirve que nos postremos y estemos, como dice la palabra, con vana palabrería. Habla ya, pero no estamos sintiendo nada, ni estamos dejando que Dios hable. Y ya terminó de hablar y amén, cerró y no se quedó a escuchar a Dios. Amén. Tenemos que postrarnos ante la presencia de Dios, tener esa sed de Dios cada día, cada momento. Amén. Tenemos que anhelar esa presencia, porque es solo esa presencia la que nos va a llenar de amor. Amén. El Señor vivía lleno de amor. El Señor amaba a todos. ¿Cuántos estaban en contra del Señor siendo el mismo Dios? Muchos le seguían porque le amaban, pero también había muchos que lo perseguían porque lo odiaban. Querían matarle, procuraban su muerte. El enemigo procura tu muerte. Amén. Nosotros tenemos que estar apercibidos de eso, tanto de muerte física como de muerte espiritual. Y por eso el Señor quiere que nosotros anhelemos de su presencia. Porque cuando venga el enemigo a querer derribarte para matarte espiritualmente, tú puedas decir: tengo al poderoso de Israel, que es el que pelea por mí y es el que me va a dar la victoria. Entonces procuremos estar en la presencia de Dios, porque no hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor, que es el que vive. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando nosotros nos sentimos en la presencia del Señor, el diablo pierde. Porque cuando nosotros nos sumergimos en la presencia del Señor, vean, es como cuando usted coloca un vaso vacío en su pluma. El vaso comienza a llenarse hasta que se rebosa, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, el Señor nos va llenando más, y el reino de las tinieblas tiembla, porque sabe lo que usted y yo portamos, porque nos estamos llenando de la presencia del Señor y sabe que tiene que huir. Cuando el siervo brama por la corriente de las aguas y llega hasta esas corrientes y viene el enemigo persiguiéndolo, los depredadores a querer devorárselo, él sale corriendo y se sumerge, y cuando él llega a las aguas, nada más pone la primera patita en el agua, los depredadores retroceden y tienen que irse. Así el enemigo, cuando viene a querer destruirnos y nosotros tenemos
esa llenura, el enemigo tiembla y tiene que huir. Amén. Él está al acecho, pero no te puede hacer nada, porque sabe lo que tú portas y quién es el que está a tu lado y quiénes son los que están protegiéndonos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Para siempre su misericordia. Entonces es tiempo de sumergirnos. No importa si tú estás pasando por un mal momento. No importa si has venido atribulado. No importa si tú ves que la solución no la ves físicamente. Pero aunque nosotros veamos todo perdido, ya Dios tiene una solución. Porque a veces físicamente nosotros no vemos solución, pero Dios sí tiene una solución. Porque cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, estaba Faraón atrás y el mar enfrente. Y ellos empezaron a quejarse: ¿para qué nos sacaste, Señor? ¿Para venir a morir aquí? Entonces no nos quejemos. Esperemos a que el Señor le diga a Moisés que extienda su vara y que abra el mar para que nosotros podamos pasar en seco. Porque Dios abre sendas donde no hay. El Señor abre sendas donde no hay. Gloria a Dios. Aunque el enemigo quiera tratar de desestabilizarse, aunque el enemigo quiera tratar de quitarte la paz, de la tranquilidad, no lo dejemos, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Amén. Hemos creído, como dice el salmista aquí en su palabra: tengo sed del Dios. ¿Pero de cuál Dios? No escuché nada. ¿Del Dios qué? El Dios vivo. Nuevamente hagamos el ejercicio. ¿Tenemos sed de quién? Del Dios vivo. Amén. Tenemos un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que no está muerto, que a veces nosotros somos los que lo matamos porque no creemos en Él. Nuestra fe mengua. Amén. Todos en determinados momentos nuestra fe mengua y no vemos solución y hasta aquí llegó. Pero no, el Señor en su misericordia nunca nos abandona. Amén. Y ese problema que tú no ves respuesta, ya viene una respuesta. Así que espérala. Como dijo David, aunque tardare su respuesta, en ella esperará. Qué bonito Moisés cuando anhelaba su presencia, ¿verdad? Dice, el Señor habla en su palabra y dice que Moisés anhelaba su presencia. Amén. No es de pronto ir por ir a la iglesia. Es tener ese anhelo: Señor, quiero estar en tu presencia, quiero que me hables, quiero un cambio en mi vida, quiero que transformes mi vida, mi corazón. Amén. Y Moisés anhelaba tanto la presencia del Señor, que vemos que él tenía la presencia de verdad, pero él no se conformó. Aún no se conformó cuando el Señor le dijo que iba a enviar un ángel, sino que quería que Jehová de los ejércitos fuera con él. Y tampoco se conformó con eso. Allá en Éxodo capítulo 33 podemos encontrarlo allá en su casa, si quieren lo lee detenidamente. Y le dice: Señor, permíteme ver tu gloria. Señor, quiero ver tu gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? Amén, amén. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Moisés decía: Señor, déjame ver tu gloria. Y el Señor conocía el corazón de Moisés, porque el Señor conoce todos nuestros corazones. Conocía a Moisés y el Señor no le dijo que no. Jehová de los ejércitos no le dijo que no. El Señor le permitió ver su gloria, pero el Señor le dijo que no iba a ver su cara, pero que iba a ver sus espaldas. Él anhelaba, y entre más Dios le daba, más quería, entre más Dios le daba, más quería. Y así debemos ser nosotros. Entre más Dios nos da, más tenemos que anhelar su presencia, más necesitamos de Él, más queremos llenarnos de Él. Amén. ¿Cuántos quieren ver su gloria? Amén. Nuestra alma debe estar llena de la sed de Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Gloria a Dios. Tenemos que llenarnos de su gloria. Tenemos que sumergirnos así como David se sumergió en las aguas. El Señor quiere que nosotros nos sumerjamos en esas aguas. Que no nos dejemos llevar por los sentimientos, por los malos sentimientos que el enemigo a veces quiere sembrar en nuestros corazones. Al Señor muchos lo perseguían para matarlo, y sin embargo cuando estaba siendo crucificado, Él no lo miró con odio, nos miró con amor y dijo: Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen.
Aun cuando nuestras expectativas dicen, sí sabe lo que está haciendo, pero sabemos qué es lo que está operando en el mundo espiritual. Y nosotros tenemos como seres espirituales entender las cosas espirituales. El que es de la carne no va a entender, pero el que está en el espíritu entiende lo que pasa en el mundo espiritual y sabe cómo guerrear en el mundo espiritual para obtener la victoria que ya tenemos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Así que el Señor ha hablado en esta mañana. Gloria a Dios. El Señor quiere que demos más de lo que podemos dar. Nosotros podemos darle más a Dios. ¿Cuántos creen que pueden orar más de lo que están orando? ¿Cuántos creen que pueden ayunar más de lo que están ayunando? ¿Cuántos creen que pueden ser mejores en sus hogares de lo que son? Todos podemos dar más. Todos podemos dar más. Es tiempo de salir de la zona de confort. Y no es que porque ya sentí una cosquillita, sentí el Espíritu Santo y ya hasta ahí me quedo. No, tenemos que ser como Moisés. Anhelar la presencia de Dios. Anhelar ver su gloria. Tenemos que esforzarnos y dar más de lo que podemos dar. Podemos dar más en el servicio a Dios. Amén. Y ser pacientes, esperar, porque cuando el Señor bendice, las bendiciones de Dios no son pequeñas, son grandes, son grandes. Así que, así como las bendiciones son grandes, así de grande tiene que ser el esfuerzo de nosotros por estar en su presencia. Amén. Todo lo que respire, habla Jehová. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a estar dándole gracias al Señor por su palabra. ¿Cuánto le gustó la palabra? El Señor ha hablado a todos.